Muy bien, buenos días. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. Vamos a estar leyendo el día de hoy Romanos capítulo 1 del versículo 24 hasta el versículo 32. Prácticamente vamos a concluir el día de hoy este primer capítulo del libro de Romanos y estaremos entonces, como les he mencionado, a partir del versículo 24 hasta el versículo 32. Y para nada más poner un poquito de contexto, hemos visto hasta este momento que Dios se reveló a todo hombre, ya lo hemos visto, a través de la creación. A través de la creación Dios se revela a todo hombre, a sus conciencias, a su razonamiento, etcétera, se revela. Y también, número dos, hemos visto que dice la misma Biblia, el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que a través de las cosas hechas en la creación, el hombre entendió completamente esa revelación. Entendió el hombre las cosas hechas en la creación, pero hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores que el hombre de manera deliberada no le glorificó a Dios como Dios, no le dio gracias, se envaneció en sus razonamientos, su corazón fue trasladado a la oscuridad, profesó ser sabio, es decir, rechazó la sabiduría de Dios y abrazó su propia sabiduría. Después comenzó con el camino de la idolatría, cambiando la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre, cuadrúpedos, aves y terminando con los reptiles, ¿sí? Y después terminábamos nosotros el domingo anterior, que por lo cual Dios les entregó a la inmundicia, y a partir de esta enseñanza vamos entonces a estar viendo precisamente ya estos versículos del versículo 24 hasta terminar el versículo 32. Tenemos entonces este antecedente de que el hombre entonces ha recibido la revelación de Dios a través de la creación. El hombre entiende esa revelación, había luz en él, había verdad de Dios en él, no le glorifica a Dios como Dios, no le da gracias, se envanece en sus razonamientos, su corazón es puesto en oscuridad, profesa ser sabio, inicia el camino de la idolatría, y a partir de todo esto dice entonces el versículo 24, el primer texto que vamos a tener de nuestra lectura de hoy, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y quiero llamar la atención aquí primeramente a la expresión Dios los entregó, ¿sí? Hemos visto ya el actuar en rebeldía, en desobediencia por parte del hombre, y ahora vemos el actuar de Dios. Dios los entregó. ¿Y qué significa que Dios los entregó? Bueno, Romanos 1:18, el texto que nosotros con el que nosotros comenzamos a ver estos temas que hemos titulado la ira revelada de Dios. Romanos 1:18 señala que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aquí tenemos que la Biblia nos está presentando que la ira de Dios se está revelando. Y ya habíamos nosotros mencionado que esta expresión se revela, se encuentra en un presente continuo, es decir, nos está señalando que la ira de Dios constantemente se está revelando. El día de hoy se está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta ira, también ya hemos explicado que se trata de la ira de abandono, es decir, que Dios juzga entonces a la humanidad y los juzga en el sentido de abandonarlos en sus corruptos corazones, ¿sí? Ahora, este texto entonces que estamos leyendo, Romanos 1:24,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por lo cual Dios los entregó. Aquí tenemos entonces la ira de Dios revelada. ¿Cómo es que Dios está revelando su ira el día de hoy? Bueno, a través de los entregó a la inmundicia, ¿sí? A través de los entregó. Y quiero mencionar que esta expresión Dios los entregó se presenta 3 veces aquí en estos textos que nos quedan del primer capítulo. Se encuentra en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Entonces, tenemos 3 veces la expresión Dios los entregó. Ahora, esta expresión Dios los entregó es una expresión de un corte judicial, es decir, es un término judicial que significa entregar a un prisionero a la imposición de su sentencia. Entonces, cuando leemos aquí en estos textos, Romanos 1:24, 1:26 y 1:28, cuando leemos que Dios los, que Dios los entregó a la inmundicia, a sus pasiones, etcétera, podríamos entonces leer Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la imposición de su sentencia. Es decir, este es un término judicial que nos está hablando que esta ira revelada que Dios está mostrando hacia el hombre realmente es un juicio a el hombre, ¿sí? Tenemos aquí entonces un juicio al hombre. Este juicio de Dios para el hombre puede ser directo, y lo vemos directo a través de un castigo, y también puede ser indirecto a través de la remoción de todo impedimento para impedir que pequen y sufran las consecuencias por sus pecados, ¿sí? Remoción de todo impedimento para permitir que dejen de pecar, para permitir que paren de pecar y sufran todas las consecuencias. Es decir, dejarlos a merced de sus propios corazones, dejarlos a merced de sus propios deseos maliciosos. Ellos entonces rechazaron a Dios, lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Ellos han rechazado a Dios. Dios les permitió que ellos rechazaran a Dios, es decir, aquí vemos cómo Dios no interfiere en nuestras decisiones que van incluso en contra de su voluntad, es decir, Dios permite incluso nuestra independencia de Él, a pesar de que Dios sabe que seremos esclavos de nuestra rebeldía y que vamos a perder la libertad de no pecar, porque estaremos esclavizados al pecado. Dios deja entonces al hombre obrar según sus propios deseos. Pero vemos aquí entonces que Dios los entrega, aquí en esta primera expresión de Romanos 1:24. Dios los entrega a manera de juicio, a manera de cómo se entrega un prisionero a su sentencia, Dios los entrega. Ahora, ¿a qué los entrega? ¿A qué los entrega Dios? Dice Romanos 1:24, los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La primera expresión que hace el apóstol Pablo es que son entregados a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿sí? Es decir, los está entregando a sus propios corazones, corazones que tienen las características, Romanos 1:21, de ser corazones oscurecidos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, corazón oscurecido, corazón que también es un corazón sabio a su propio parecer, pero es un corazón necio a los ojos de Dios. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y corazón idólatra, Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, cuando Romanos 1:24
nos está señalando que fueron entregados a la inmundicia, y esta inmundicia es en las concupiscencias de sus propios corazones. Entonces nos está dejando ver que los está entregando a sus corazones oscurecidos, a sus corazones necios, que se sienten sabios, y a sus corazones idólatras. Y entonces, en este corazón oscurecido por la maldad, por el pecado, en este corazón sabio en sus propios ojos, en este corazón necio ante Dios, en este corazón idólatra, Dios los está entregando. Y es por eso que entonces el hombre da rienda suelta a sus concupiscencias. Una concupiscencia es un deseo por lo prohibido, un deseo por lo no permitido. Entonces vean, Romanos 1:24, Dios los está entregando a sus corazones que anhelan, que buscan aquello que no es permitido por Dios, que está prohibido por Dios. Y lo hacen al grado que deshonran sus propios cuerpos, ¿sí? Mateo 15:19, se los leo solamente. Mateo 15:19, el Señor Jesucristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, es a partir del corazón que surge el pecado, que surge toda la maldad, ¿sí? Y entonces tenemos en Romanos 1:24, cuando ellos son dejados, entonces entregados a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, veamos, son entregados a sus propios corazones, corazones oscurecidos, necios, idólatras, corazones con unas concupiscencias desbordadas, son dejados a esos corazones y llegan ellos entonces a deshonrar sus propios cuerpos. Pero todo inicia desde el corazón, inicia a partir del corazón, ¿sí? Y aquí entonces cuando dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, aquí en Romanos 1:24, quiero que vean que primeramente está hablando del corazón y luego habla de sus cuerpos, es decir, está hablando primeramente de lo interno y luego de lo externo, ¿sí? Alma y cuerpo. Aquí tenemos entonces alma y cuerpo fusionados en el pecado. En Génesis 2:7 nosotros leemos que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos aquí dos elementos: polvo de la tierra, es decir, lo material, lo inmaterial, ese aliento de vida, y a partir de ese soplo de Dios, el hombre es un ser viviente. Tenemos entonces que la composición del hombre, del ser del hombre, es alma y cuerpo. Y en Romanos 1:24 estamos viendo que alma y cuerpo se están fusionando precisamente en el pecado. Pero dice aquí este texto, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llegan a deshonrar sus propios cuerpos. Obviamente, deshonran a Dios, deshonra sus propios cuerpos por el pecado sexual del cual va a estar hablando el apóstol Pablo en el siguiente texto. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta deshonra? ¿A partir de dónde se está generando esta deshonra? Y bueno, nosotros no debemos olvidar Génesis 1:26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, el hombre llevaba en su ser, en su cuerpo, en su composición, llevaba la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es este grado de llegar a deshonrar sus propios cuerpos? Porque siguieron tanto sus concupiscencias, sus malvados corazones, sus deseos perversos, que llegaron después no tan solo en un sentido de manera interna a anhelarnos, sino que los llegaron a cometerlos, realizaban y deshonraban sus propios cuerpos, deshonraban la imagen y semejanza de Dios que ellos, bajo la cual ellos habían sido creados, habían sido formados. Entonces, el pecado comenzó en el corazón y a partir del corazón pasó
al cuerpo, vemos cómo es toda la fusión del ser del hombre, ¿sí? Ahora, tengamos presente, ya habíamos nosotros leído en Romanos 1:23, que dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, aquí nosotros vemos que Dios fue privado de su gloria, pero si Dios es privado de su gloria, vemos ahora en este texto, Romanos 1:24, que Dios también es privado, que el hombre también es privado de su gloria. Si Dios es privado de su gloria, el hombre también lo es, ¿sí? Ahora, si nosotros no adoramos a Dios como Dios, entonces, ya hemos estado leyendo estos textos, seremos abandonados a nosotros mismos, a nuestra propia humanidad, esta humanidad llena de tantas debilidades, de tantas concupiscencias, de tanto pecado, y nuestra humanidad descenderá, ¿sí? Al grado de deshonrar nuestros propios cuerpos. Entonces, el hombre degradó a Dios y ahora vemos que Dios está degradando al hombre, ¿sí? Ahora, veamos Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál verdad de Dios es la que ellos cambiaron? ¿Cuál verdad de Dios tenían? Romanos 1:19 y 1:20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, ya el apóstol Pablo nos ha mencionado aquí, nos ha dicho aquí que todo hombre tiene conocimiento manifiesto de Dios. A este conocimiento nosotros le hemos llamado el conocimiento universal de Dios. Todo hombre, no importa la edad, no importa la cultura, no importa el momento en la historia en el que ha vivido el hombre, todo hombre ha conocido acerca de Dios porque Dios se ha manifestado a todo hombre. ¿Cómo Dios se manifestó? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el hombre cambia la verdad, de acuerdo a Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Pues básicamente la verdad de que Dios es Dios. La verdad de que Dios se estaba manifestando a través de su propia creación. La verdad de que el conocimiento de Dios le era manifiesto al hombre. La verdad de que Dios es Dios. Esa es la verdad que el hombre cambió. Cambiaron esa verdad por la mentira. ¿Cuál mentira? ¿A qué mentira se estará refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, Romanos 1:21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios a través de la revelación, a través de esta revelación que se da en la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, ¿cómo cambiaron? ¿Cuál es la mentira por la que cambiaron la verdad de Dios? Bueno, fue a través de que Dios no debe de ser glorificado como Dios. Fue a través de que a Dios no se le debe dar gracias. Nosotros logramos las cosas gracias a nuestros propios esfuerzos. Fue gracias a que nosotros somos más sabios que Dios. Fue a través de que el hombre comenzó este camino de idolatría y el hombre llegó a decir, no, pues yo soy Dios, o Dios es todo, este panteísmo que tenemos, etcétera, donde el hombre cambia toda la gloria que Dios merecía, toda la gloria que debería de ser dada a Dios, y el hombre llega al punto de decir, no, pues hasta yo mismo soy Dios. Entonces el hombre está cambiando esa verdad de Dios por su mentira, ¿sí? Y dice entonces este texto, ahora quiero que vean aquí, en este texto de Romanos 1:25 de manera así muy especial. Veamos, dice el texto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y una vez que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Quiero que vean que aquí el hombre
aunque está quitando la verdad de Dios, aunque está quitando las verdades de Dios, aunque está quitando la luz de Dios en su vida, el hombre sigue siendo un adorador. El hombre sigue honrando y dando culto, pero ahora honra y da culto a las criaturas antes que el Creador. Vemos aquí dos afirmaciones que hace el apóstol Pablo. El hombre honra más lo creado que a Dios mismo. El hombre adora más a lo creado que a Dios mismo, ¿sí? Y aquí, bueno, nosotros tenemos que muchas veces el hombre realmente exalta, engrandece, honra, da su reverencia, su adoración, su primer lugar a lo que ha sido creado en vez de Dios, ¿sí? Y tenemos expresiones como primero yo. Primero mi trabajo, primero mis proyectos, primero mi descanso, primero mi familia, primero mis fiestas, primero mis placeres, primero mi pecado. O sea, el hombre es dado a adorar, honrar, dar culto a todo lo creado en vez de dárselo al Creador, ¿sí? Y entonces notemos que este texto, como les hago ver, el hombre sigue honrando y dando culto aun cuando ha cambiado la verdad de Dios. Es decir, el hombre es un adorador y nunca deja de ser un adorador. Solamente que el hombre pasó entonces a ser un falso adorador. Recordemos que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: el Padre busca verdaderos adoradores. Es decir, en toda la humanidad hay adoradores, pero hay falsos adoradores en el sentido de que están adorando a las criaturas, están dando culto a lo creado antes que el Creador, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 1:26 y Romanos 1:27. Otra vez la expresión Dios los entregó. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿sí? Vemos entonces, primeramente, vimos en Romanos 1:25, vimos nosotros aquí en Romanos 1:24, perdón, en Romanos 1:24 vimos que ellos fueron, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Primero fueron entregados en sus propios corazones, llenos de concupiscencia, fueron entregados a esa inmundicia que estaba ya en sus corazones, y de sus corazones llegó a la deshonra de sus propios cuerpos. Pero después pasó no tan solamente en sus propios cuerpos, deshonrar sus propios cuerpos, sino que después comienza a un grado más grande, ahora deshonrando el cuerpo de sus semejantes, el cuerpo de otras personas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora no solamente la mujer deshonró su propio cuerpo, sino que ahora deshonraba su propio cuerpo y deshonraba el cuerpo de otra mujer. Lo mismo el hombre, no solamente estaba deshonrando su propio cuerpo, sino que ahora deshonraba también deshonrando su propio cuerpo, deshonraba el cuerpo de otro varón. Y a esto nosotros vemos entonces el lesbianismo y la homosexualidad a la que el hombre fue entregado, ¿sí? ¿Y por qué el apóstol Pablo presenta este pecado sexual? Y se presenta este pecado sexual porque el pecado sexual tiene una fuerza impresionante en el hombre cuando este pecado no es dominado, es decir, es un pecado por el que la Biblia dice que muchos hombres fuertes, hombres de gran poder, han sido derribados, incluso imperios han sido derribados, han sido terminados a través precisamente del pecado sexual.
sexual. Entonces el hombre y la mujer es entregado al lesbianismo, a la homosexualidad. No respetaron sus propios cuerpos, no van a respetar los cuerpos de otras personas y comienzan a llenarse de maldad, maldad, maldad y maldad. Luego Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la tercera vez que se hace esta expresión, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, vean cómo se va dando de manera gradual. Fueron entregados primeramente a corazones llenos de concupiscencia. Estos corazones llenos de concupiscencia los llevaron a deshonrar sus propios cuerpos. Después son entregados a pasiones en las que no solamente deshonran sus propios cuerpos, sino con sus cuerpos de manera deshonrosa deshonran los cuerpos de otros. Ahora son entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Ahora, pero notemos aquí con cuidado que dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Vean, en toda esta degradación del hombre que hemos estado viendo, que estamos viendo en esta enseñanza y que hemos visto en las enseñanzas anteriores, en toda esta degradación del hombre, nunca se niega que conocían a Dios a través precisamente de la revelación que Dios había dado a través de la creación. Nunca se niega, porque de hecho el apóstol Pablo dice que Dios se les manifestó a ellos de modo que no tienen excusa. Todo hombre entonces entendió que Dios existía, todo hombre gustó, todo hombre vio, probó acerca del poder de la deidad de Dios a través de la creación. Nunca entonces, en este primer capítulo de Romanos hasta su desenlace, nunca se presenta al hombre como que no conoció a Dios. Nunca se niega que conocieron a Dios. Nunca se niegan que la luz de Dios estuvo en ellos. Nunca se niega que la verdad de Dios estuvo en ellos, ¿sí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vean, ellos entonces sí sabían que Dios existía, sabían que Dios estaba ahí. Lo que nos deja ver entonces no fue ignorancia, fue una franca rebeldía, ¿sí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. En el original griego, mente reprobada significa una mente que no pasó la prueba. Es un término que se usaba para la prueba de los metales preciosos, etcétera, y entonces vemos que no pasó la prueba. ¿Esto qué significa? Significa que el hombre tiene una mente que no pasó la prueba, que el hombre tiene una mente que no está bien, que el hombre tiene una mente que no le hace pensar adecuadamente para que viva adecuadamente, sino que tiene una mente que no está bien y una mente que le hace hacer cosas que no convienen. El hombre tiene una mente que practica cosas que no convienen. Entonces, aquí lo que nos está presentando el apóstol Pablo, pues es la humanidad misma, la humanidad entera, y nos está diciendo toda la humanidad, por cuanto rechazó la revelación de Dios, está entregada a una mente que no funciona, que no sirve, y una mente que solamente los está dirigiendo hacia el pecado, hacia hacer cosas que no convienen, hacer cosas pecaminosas. Es decir, vean cómo esta degradación se va dando de manera paulatina. Entregados a un corazón lleno de concupiscencia, comienzan a deshonrar, entregados a deshonrar sus propios cuerpos, entregados a deshonrar otros cuerpos, entregados ahora a una mente reprobada, y esta mente reprobada no los va a llevar a buscar la libertad, no los va a llevar a buscar el perdón de Dios. Ya lo rechazaron, ya hemos visto en las enseñanzas anteriores, los va a llevar más bien a seguir pecando, pecando, pecando y pecando. La mente del hombre entonces, dice el apóstol Pablo, es una mente que está arruinada de tal forma que lo va a llevar a solamente estar pecando, 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 pecando. Y los versículos 29 al 31 dice, estando atestados, es decir, estando llenos, estando saturados, y hace una radiografía de la condición del hombre. Es decir, no está presentando todos los pecados que el hombre puede cometer, pero sí está presentando la condición que tiene el hombre de estar lleno de pecado. Dice, estando atestados de toda injusticia,
Hay injusticia en los hombres, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí entonces está presentando el apóstol Pablo una radiografía de la condición del hombre. Esta es la condición del hombre. El hombre está lleno de toda injusticia, de toda fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad. Está lleno de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, es murmurador, es detractor, es aborrecedor de Dios, es injurioso, es soberbio, es altivo, es inventor de males, es desobediente a los padres, es necio, es desleal, es sin afecto natural, es implacable, sin misericordia. ¿Por qué? Porque fue entregado a una mente, a su propia mente reprobada. Y aunque él, dice el apóstol Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, en medio de todo esto, la ironía es que ellos dicen, qué sabios somos tan inteligentes, tenemos derechos, podemos hacer lo que queramos, etcétera. Pero a la luz de Dios, Dios está diciendo, están llenos de tantos pecados porque están entregados a una mente reprobada, y su mente reprobada los lleva a hacer cosas que no convienen. Esa entrega que Dios hace los lleva a ser entregados a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran sus propios cuerpos. Y es una deshonra que la vemos, hacen de sus cuerpos lo que ellos quieren y deshonran la imagen, la semejanza de Dios a la que ellos fueron creados, ¿sí? Entonces, esta es la condición que tiene el hombre, ¿sí? Y esta condición, ya hemos visto, se ha dado de manera paulatina porque el hombre tenía la verdad de Dios, tenía la revelación de Dios, pero el hombre no le glorificó a Dios como Dios, no le dio gracias, se envaneció en sus razonamientos y todo lo que hemos visto hasta este punto. Esta es la condición del hombre. Ahora, Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, recuerde, el apóstol Pablo está presentando entonces una radiografía de la humanidad, de los hombres, de todo hombre, de ti, de mí, de todo hombre. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y quiero primero resaltar en este último texto de este primer capítulo de Romanos lo siguiente. Vean, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que sabían. Significa que estos hombres que están llenos, atestados de toda injusticia, fornicación, Romanos 1:29, Romanos 1:31, significa que todos estos hombres sabían que estas cosas eran malas, sabían que lo que estaban haciendo era algo malo, era algo que Dios desaprobaba, era algo que Dios no permitía. Sabían que estaban pecando, sabían que estaban haciendo mal. Y aún dice el texto que dice, no solo las hacen, sino que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, este texto nos está diciendo que ellos, aunque las hacían, ellos sabían que estaban mal y sabían que eran dignos de muerte. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque ellos tenían la verdad de Dios. Porque todo hombre tenía un conocimiento innato de Dios, porque no vivieron de acuerdo a la verdad de Dios que tenían en ellos. Y esto se aplica a toda la humanidad. Nosotros también sabíamos cuando comenzamos nuestras vidas, cuando nosotros comenzamos a pecar de manera deliberada, cuando hacíamos lo malo, etcétera. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estaba la verdad de Dios en nosotros, porque había un conocimiento innato de Dios en nosotros.
¿sí? Y nosotros comenzamos a vivir en desacuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? No que conociéramos ampliamente acerca de Dios, pero había un conocimiento de Dios que Dios había manifestado a todo hombre. Entonces, ¿cómo es que ellos lo sabían? Porque la verdad de Dios estaba en ellos. Sin embargo, vemos que ellos continuaron haciendo continuaron en esta vida de pecado. Ahora, en Romanos 1:32 dice otro aspecto más impresionante. Además de que ellos sabían que estaban mal, además de que ellos sabían que eran dignos de muerte, dice Romanos 1:32, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no solamente el hombre pecaba en sus propios pecados, sino que el hombre aplaudía que otros también pecaran, ¿sí? No solo pecaban ellos, sino que arrastraban a otros a sus propios pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El hombre tenía la verdad de Dios, tenía la luz de Dios a través, dice el apóstol Pablo, y ya lo hemos ya lo hemos explicado ampliamente a través de estas enseñanzas, a través de la revelación que Dios dio de sí mismo a través de la creación. Pero después de esto vino locura y necedad, porque el hombre no glorificó a Dios como Dios, no le dio gracias a Dios, se envaneció en sus propios razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, locura y necedad. Después vemos locura e idolatría. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la gloria de Dios. Comenzó a adorarse propiamente el hombre a sí mismo, comenzó a adorar las aves, a adorar a los animales de cuatro patas, a adorar a los reptiles, etcétera. Degradación, locura e idolatría. Después viene una degradación moral, entregados a sus propios corazones, a sus propias concupiscencias, al grado que deshonran sus propios cuerpos, luego deshonran los cuerpos de otros, y llegan a una degradación moral impresionante, deshonrando ya sus propios cuerpos, deshonrando otros cuerpos, se llenan de pecados. Y lo peor de todo esto es que dice Romanos 1:32 que ellos sabían que estaban mal, pero aún así seguían practicando sus pecados. Sabían que estaban mal y aún así seguían aplaudiendo a aquellos que también seguían sus propios pecados, promovían sus propios pecados, hacían pecar a otros y ellos sabían que eran dignos de muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que a la luz de la verdad de Dios, todo hombre entonces se desvió de Dios, todo hombre se degradó a sí mismo, siguiendo sus propios caminos, siguiendo su propio corazón, y todo hombre sabe que al morir sufrirá el castigo de Dios. Todo hombre sabe que merece el castigo de Dios. Ahora, esta condición que tiene el hombre, esta condición que tiene todo hombre, dice el apóstol Pablo, por eso a todo hombre le resulta muy conveniente una religión que me salve, le resulta muy conveniente obras que me salven, le resulta muy conveniente filosofías que me salven, es que yo no soy tan malo, le resulta muy conveniente, no, es que Dios no existe, porque si Dios no existe, pues no hay verdad absoluta, si Dios no existe, yo no he pecado, yo no soy responsable. Por eso al hombre le conviene, le resulta muy conveniente, no, es que no hay vida después de la muerte, vida nada más esta, hay que disfrutar esta vida. Por eso al hombre le resulta muy conveniente, no hay bien ni mal. Pero todo esto que el hombre está produciendo, piense por un momento, no es que el hombre sea religioso porque quiere amar a Dios, no. La Biblia nos está presentando, el apóstol Pablo ya nos ha presentado a partir de Romanos 1, 18, 19 en adelante que hemos estado estudiando estos textos, el apóstol Pablo nos ha enseñado que el hombre ha formado su propia religión no por amar a Dios, sino por haber rechazado a Dios.
Porque Dios nunca mencionó el construir puentes de una religión para caminar hacia Él, como lo vamos a estar viendo más adelante. Pero para el hombre sí es muy conveniente formar una religión, porque una religión me va a librar precisamente de ese conocimiento que tiene muy internamente todo hombre, sabiendo, dice el Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, que ellos saben que han pecado, que ellos saben que son dignos de muerte. El hombre sabe que es merecedor del castigo de Dios. El hombre sabe que ha pecado delante de Dios y por eso para el hombre es muy favorable decir, voy a abrazar tal religión, esta religión me va a salvar, no, voy a hacer estas obras, no, mis filosofías, es que yo no soy tan malo, es que comienzan con estas filosofías, es que Dios no existe, es que no hay vida después de la muerte, es que no hay ni bien ni mal. Y sí, hombre, engáñate a ti mismo, pero tú sabes internamente que estás mal, que has pecado ante Dios y sabes que eres digno de muerte. Este conocimiento nada ni nadie te lo va a quitar, porque dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es un conocimiento que todo hombre tiene dentro de sí. Entonces, el estado que el hombre tiene, escuchen con atención, y obviamente el apóstol Pablo está presentando el Evangelio de Dios, ¿sí? Y quizás algunos dirán, bueno, pues es que en todas estas enseñanzas lo que hemos estado escuchando son puras malas noticias, es una radiografía terrible de la condición del hombre. Sí, porque el apóstol Pablo primero está presentando la condición del hombre para después presentar ese plan de rescate, ese plan de salvación que Dios tiene y que el hombre pueda entonces abrir sus brazos y decir, Señor, necesito que me salves porque no me puedo salvar a mí mismo. ¿Cuál es la condición que tiene el hombre? ¿Cuál es la condición de todo hombre ante los ojos de Dios? Es esta la condición. Para concluir este primer capítulo, el apóstol Pablo entonces está presentando la condición de todo hombre. De ese hombre que ha negado a Dios, de ese hombre que ha sido degradado a las tinieblas, a la concupiscencia de sus corazones, de ese hombre que está lleno de pecados, de ese hombre que hemos descrito en estos textos. ¿Cuál es la condición de ese hombre? Y de ese hombre que, como les dije, pues construye su religión. Vamos a seguir esta religión, vamos a hacer estas obras para que me salven. No, vamos a hacernos más intelectuales. Yo no soy tan malo, un narcotraficante, etcétera. No, Dios no existe. No, te voy a probar que Dios no existe. No, no hay vida después de la muerte. Eso es una ridiculez. No hay bien ni mal. Sí, todas estas situaciones que hace el hombre es porque no puede acallar su conciencia que le está diciendo, eres pecador y eres digno de muerte. ¿Cuál es el estado de todo hombre sin Cristo? Sin Cristo, no estoy diciendo con una religión, sin Cristo, ¿cuál es el estado de todo hombre? Es este: la ira de Dios está ahora mismo obrando a favor de la terrible destrucción de todo hombre. Es decir, si tú no estás en Cristo, si tú no has sido salvado por el Evangelio de Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido al Señor y el Señor ha hecho una obra de regeneración en tu vida, te ha salvado de tus pecados, la ira de Dios está en este preciso momento obrando tu terrible destrucción, porque eres merecedor de castigo, porque eres digno de muerte. Y a esto es lo que hemos mencionado, lo que el apóstol menciona como la ira revelada de Dios. Entonces, esto es lo que esta es la condición que tiene todo hombre. Yo recuerdo por eso en algunas reuniones que teníamos y que orábamos y que de pronto alguien decía, vamos a orar por tal persona, y yo les preguntaba, ¿esa persona es cristiana? ¿Esa persona ha entregado su vida al Señor? ¿Ha creído en el Evangelio? No es cristiana, es mi vecina, esto y aquello. No, es que no podemos orar por alguien, porque aquellos que no están en Cristo, el apóstol Pablo nos está enseñando que la ira de Dios está obrando sobre ellos su terrible destrucción, su castigo, su muerte.
Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Y entonces no podemos entonces nosotros decir, Señor, bendice a esta persona cuando la ira de Dios se está revelando en su vida. Lo más importante es, Señor, salva a esta persona para que esa persona se arrepienta y venga a los pies del Señor. Entonces, esta es la condición del hombre, ¿sí? Ahora, si a estas alturas, si al estar escuchando esto te está causando cierta molestia, necesitas entonces ir nuevamente a Romanos capítulo 1 y leer detenidamente cada uno de los textos que nosotros hemos leído, porque esto es lo que está presentando el apóstol Pablo. Esto es palabra de Dios. Esta es la condición del hombre. Esta es la condición del hombre. Por eso yo les dije, en esta condición para el hombre le resulta muy conveniente una religión, obras que me salen, filosofías que me salen, ¿no? Pensar que Dios no existe, pensar que no hay vida después de la muerte, pensar que no hay bien ni mal. ¿Por qué? Porque eso me sacaría de la responsabilidad que yo tengo y no, que quedaría librado. Pero esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios está presentando. La ira de Dios está obrando tu terrible destrucción, o está obrando la terrible destrucción de aquellos que no han abrazado, que no han creído en el Señor Jesucristo. Y de aquí entonces la urgencia, la necesidad de escuchar, de creer el Evangelio, la urgencia de escuchar, de creer, de recibir el Evangelio, ¿sí? Ahora, entendamos aquí al finalizar este primer capítulo de Romanos, entendamos algo, ¿sí? Si un hombre se está ahogando en un río, porque este río, las aguas de este río se están moviendo de manera violenta, y a este hombre que se está ahogando le tiran una soga para que se sujete y pueda salir del agua, pero este hombre por alguna razón no toma la soga. Ahora, pregunta, ¿ese hombre se ahogó porque no tomó la soga? Y si la respuesta que ustedes me dan dicen sí, ese hombre se ahogó porque no tomó la soga, no, la respuesta no es correcta. La respuesta es no, ese hombre se ahogó porque las aguas fuertes que estaban en el río lo asfixiaron, porque lo ahogaron esas aguas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El hombre se ahoga o se está ahogando por su propio pecado. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. El hombre tenía la verdad de Dios, tenía la luz de Dios, tenía el conocimiento de Dios, pero el hombre pecó, es decir, el hombre dijo a un lado Dios y la paga del pecado es muerte. Y entonces nadie va a quitar la condición que tiene el hombre. Escuchen con atención ya para cerrar este primer capítulo de Romanos. Nadie va a quitar la condición que tiene el hombre en estos momentos delante de Dios. Nadie quitará la condición de que el hombre es digno de muerte. Nadie quitará el juicio de Dios ya obrando sobre ti, esta ira de abandono que ha mencionado el apóstol Pablo. Nadie va a quitar que la ira de Dios esté obrando tu terrible destrucción ya en estos momentos. Nada ni nadie va a quitar esa condición. Solamente, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que puede quitar esta condición de ser digno de muerte, del juicio de Dios que está ya sobre la persona, de que es un pecador, la única forma de quitar esta condición del hombre es a través del Evangelio de Dios, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En los cielos, dice el apóstol Pablo, de los cielos se revela, porque del cielo se revela la ira de Dios, y ya hemos visto en todas estas enseñanzas, esta es la ira de Dios revelada, pero también tenemos la justicia de Dios que se está revelando. Lo único que va a cambiar esta condición es
el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es precisamente lo que el apóstol Pablo nos estará compartiendo, nos estará expresando. Ahora, próximo domingo estaremos en Romanos capítulo 2, comenzaremos con el capítulo número 2 de Romanos. En esta primera parte, entonces, el apóstol Pablo nos ha presentado, sí, que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio de Dios, pero nos ha presentado la condición de todo hombre. Esta es la condición de todo hombre. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo continuará todavía hablando de la condición ahora de los judíos, y después el apóstol Pablo estará ya presentándonos de una manera directa, de una manera hermosa, lo que es el Evangelio. Pero podemos ir concluyendo esta enseñanza con lo siguiente: solamente dos cosas. La primera, si no estás en Cristo, estás en una terrible condición. Te encuentras en una condición de que eres digno de muerte, de que el juicio de Dios está obrando sobre ti, la ira de Dios está obrando sobre ti, y no importa si en base a este conocimiento, a esta realidad, tú dices, es que, bueno, me voy a hacer religioso, tengo obras, tengo filosofías, no soy tan malo, Dios no existe, no hay vida después de la muerte, no hay bien ni mal. Que tú argumentes todo lo que tú quieras, el apóstol Pablo dice, no hay ninguna excusa para ellos. El conocimiento de Dios, Dios mismo se los manifestó a ellos de tal manera que son inexcusables, no hay excusa. Tú lo sabes, en lo profundo, en lo interior de tu ser, tú sabes que esta es una realidad, no puedes hacer nada al respecto, pero solamente, y verdad número 2, hay algo que puede salvarte, y es precisamente el Evangelio de Dios, que Cristo vino y murió por tus pecados. Cristo vino para morir por tus pecados, para salvarte de tus pecados, y para cambiar esa sentencia de digno de muerte, y para cambiar ese juicio de la ira de Dios sobre ti, para librarte de eso, está el Evangelio de Dios. Entonces, te invitamos a que escuches el Evangelio de Dios, a que creas en el Evangelio de Dios. El próximo domingo estaremos ahora arribando a Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo continúa hablando del Evangelio de Dios, continuará, como les digo, ahora hablando de la condición de los judíos. Llegará un punto al que dirá, tanto el gentil, nosotros, tanto los judíos, ellos, dice, todos estamos en problemas delante de Dios. Y luego el apóstol Pablo, de una manera muy hermosa, nos va a presentar, esta es la vía de escape, aquí está el Evangelio, en esto consiste el Evangelio de Dios. Que Dios nos dé su gracia para conocer su Evangelio, para creer su Evangelio, para permanecer en su Evangelio y para poder compartir su Evangelio. Su Evangelio sigue, la ira de Dios se está revelando constantemente, pero también la justicia de Dios se está revelando constantemente a través del Evangelio de Dios. Tienes vida, dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, el tiempo es hoy cuando oigas su voz. Su voz es, si hoy la oyes, el tiempo es hoy. Entonces ven a Cristo a través de creer en el Evangelio de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este primer capítulo de Romanos que hemos agotado, que hemos leído. Ayúdanos a poder asimilar, Señor, la condición, y no verlo como la condición del hombre, sino verlo como nuestra condición también, Señor. Cuando tú llegaste a nosotros, así estábamos cada uno de nosotros, Señor, llenos de pecados, entregados a una mente reprobada, deshonrando nuestros cuerpos, atestados de tantas maldades, llenos de necedad, llenos de oscuridad. Y ahí, Señor, la luz de tu Evangelio resplandeció para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder también llevar, Señor, este Evangelio a aquellos que se encuentran, Señor, en esta condición, Señor. Bendice tu palabra, prospera tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.